¿Cuánto valdría un secreto para una institución que ha construido 2000 años de poder sobre él? ¿Cuánto valdría en términos de qué estaría dispuesta a hacer para protegerlo si ese secreto pudiera desmoronar la arquitectura entera de su autoridad en cuestión de años? La respuesta que Dan Brown da en el código Da Vinci es perturbadora en su simplicidad, lo suficiente como para matar. Bienvenido, en los próximos 60 minutos vamos a explorar la conspiración más antigua y más activa de la historia occidental. No la conspiración de una sociedad secreta con rituales medievales, sino la conspiración de una institución, la Iglesia Católica, que lleva 16 siglos protegiendo un secreto que, si fuera conocido ampliamente, cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende a Jesús. El secreto es este: Jesús tuvo descendientes, con María Magdalena, una línea de sangre que sobrevivió, que se transmitió, que en algún lugar del mundo, en 2026, podría estar siendo rastreada con herramientas que ningún concilio eclesiástico, ningún edicto imperial, ninguna hoguera de textos puede detener. Y la Iglesia, según la teoría que Brown dramatizó y que los académicos llevan décadas debatiendo, lo sabe, y llevaría siglos haciendo lo que las instituciones hacen cuando tienen suficiente poder y suficiente miedo, lo que sea necesario para que ese secreto no salga a la luz. Quédate hasta el final, porque en el minuto 45 voy a mostrarte exactamente qué está ocurriendo en los laboratorios y en los archivos digitalizados de 2026 que está poniendo ese secreto más cerca de ser verificable que en cualquier otro momento de la historia. En 2003, Dan Brown publicó El Código Da Vinci, la novela más vendida del siglo XXI, una obra de ficción que la Iglesia Católica trató como si fuera una amenaza existencial, que generó declaraciones papales, campañas de relaciones públicas de millones de dólares, iniciativas académicas financiadas específicamente para refutarla, presiones sobre editoriales y sobre el estudio cinematográfico que produjo la película. Nadie gasta esos recursos respondiendo a ficción inofensiva, nadie protege con esa energía un secreto que no tiene. En el centro de él, Código Da Vinci, está una proposición que Brown presenta como la clave de todo. El Santo Grial no es una copa, no es un objeto, es una persona, una línea de sangre, el sangre real, la sangre real que fluye desde Jesús y María Magdalena a través de los siglos hasta el presente. Y la Iglesia, en la novela, ha dedicado 2000 años a asegurar que nadie sepa eso, a eliminar los textos que lo sugieren, a destruir las tradiciones que lo preservan, a silenciar con los medios que las instituciones tienen disponibles a lo largo de la historia, que incluyen la violencia a quienes se acercan demasiado a la verdad. ¿Es ficción? En su forma específica, sí. Los asesinos de la novela no existen en la realidad. El priorato de Sion, tal como Brown lo describe, es una fabricación. Pero la pregunta subyacente, ¿qué haría una institución para proteger un secreto que amenaza su existencia? No es ficción, es historia. Es la historia de cómo funciona el poder institucional cuando se siente amenazado. Y esa historia tiene ejemplos concretos, documentados, que van mucho más allá de cualquier novela. En unos minutos te voy a mostrar la arquitectura real de la amenaza que la existencia de descendientes de Jesús representaría para la Iglesia institucional, no en términos de Triller, en términos estructurales, en términos de por qué específicamente esa posibilidad, más que cualquier otro secreto sobre Jesús, es la que más profundamente socavaría el edificio de poder que la Iglesia ha construido durante 16 siglos, porque no todos los secretos son iguales, y este secreto específico, descendientes vivos de Jesús, es diferente de todos los otros porque no puede ser contenido por la doctrina, no puede ser resuelto por un concilio, no puede ser suprimido por ningún decreto, porque si es real, existe en el mundo con independencia de lo que cualquier institución declare. Los descendientes vivos de Jesús, si existen, son una realidad biológica. Y las realidades biológicas, en 2026, son verificables con herramientas que nadie en el siglo IV podía imaginar. Eso es lo que la Iglesia teme, no los libros, no las novelas, los laboratorios.
En la próxima sección vamos a explorar los fundamentos históricos y pseudohistóricos de la teoría de la linajem sagrada, las fuentes que Brown usó, lo que tienen de real y lo que tienen de especulativo, y la pregunta que, independientemente de las respuestas específicas, no puede ser descartada. Aguanta firme, la historia que está por comenzar es la más urgente de toda la serie. La teoría de que Jesús tuvo descendientes no comenzó con Dan Brown, ni con el libro El Santo Grial y el Linaje Sagrado de Baigent, Leigh y Lincoln, publicado en 1982, que fue la fuente principal de Brown. Comenzó mucho antes, y sus raíces son más complejas y más interesantes que la versión simplificada que los críticos del Código da Vinci suelen presentar. Vamos a construir la historia desde el principio. El Nuevo Testamento canónico no dice que Jesús no tuvo hijos, no dice que Jesús fue célibe, lo que hace es guardar silencio sobre esos aspectos de su vida, y como hemos explorado en este video anterior, ese silencio en el contexto cultural del judaísmo del siglo I, donde el matrimonio y la descendencia eran obligaciones casi universales, para un hombre de la posición social de Jesús es el tipo de silencio que los historiadores llaman significativo. Los textos gnósticos de Nag Hammadi van más allá del silencio. El Evangelio de Felipe describe una relación de profunda intimidad entre Jesús y María Magdalena, usando el término koinonos, compañera, consorte. El Evangelio de María la presenta como receptora de enseñanzas privadas de Jesús que los otros discípulos no recibieron. El Evangelio de Tomás la incluye en conversaciones que sugieren un estatus especial dentro del círculo íntimo. Ninguno de esos textos dice explícitamente Jesús y María Magdalena tuvieron hijos, pero establecen una intimidad que, en el contexto cultural del período, habría tenido implicaciones matrimoniales casi automáticas, y el matrimonio, en el judaísmo del siglo I, tenía como propósito central la procreación. Ahora, los merovingios, la teoría más elaborada sobre los descendientes de Jesús, la que Brown tomó de Baigent, Leigh y Lincoln, conecta esa linajem con la dinastía merovingia que gobernó el reino franco entre los siglos V y VIII. La lógica de esa conexión es la siguiente: María Magdalena, embarazada, huyó de Palestina después de la crucifixión. Llegó al sur de Francia. Hay tradiciones medievales con más de 1000 años de antigüedad que ubican su presencia en la región del Languedoc y la Camarga. Se estableció allí. Su descendencia se integró con las familias nobles locales, y después de varias generaciones, esa linajem produjo la dinastía merovingia. Los merovingios, los reyes de pelo largo, reclamaban una ascendencia especial. Sus reyes eran considerados sagrados, con poderes curativos, con una relación con lo divino que iba más allá de la realeza ordinaria, y la narrativa de su caída derrocados por los carolingios con la bendición explícita del papado en 751 tiene todos los elementos de una eliminación política, deliberada de una linajem que representaba una amenaza para la autoridad de Roma. Hay evidencia directa de que los merovingios descendían de Jesús y María Magdalena. No, los propios autores de El Santo Grial y el Linaje Sagrado lo admitieron. Su teoría era especulativa, construida sobre conexiones que podrían tener otras explicaciones. Pero hay algo genuinamente misterioso en los orígenes merovingios. Sus genealogías reales son más difíciles de rastrear que las de otras dinastías medievales. Sus reclamaciones de ascendencia sagrada no tienen una fuente identificada claramente, y la velocidad con que el papado cooperó en su derroca dando legitimación religiosa al golpe carolingio es inusualmente enérgica para lo que debería haber sido simplemente una transición política. ¿Por qué el papado tenía interés específico en eliminar a esa dinastía? Esa pregunta, en la investigación histórica convencional, no tiene una respuesta satisfactoria. Y Rennes le Cht, el pequeño pueblo del Languedoc que mencionamos en el video anterior. El sacerdote Berenguer Saunirre, que de repente tuvo dinero inexplicable a finales del siglo XIX. La Torre Magdala que construyó nombrada explícitamente en honor a María Magdalena. Las decoraciones inusuales de su iglesia,
incluyendo una representación de la Magdalena en una posición de prominencia que ninguna iglesia católica convencional del período habría aprobado. ¿Qué encontró Saúnirre? ¿Por qué eligió ese nombre para su torre? ¿Por qué la iglesia eventualmente lo procesó no por herejía, sino por simonia? La venta de misas, una acusación que le impidió revelar sus fuentes de ingreso bajo protección del secreto de confesión. La historia de Rennes le Ch es probablemente más ordinaria que su leyenda, pero como la historia del priorato de Sion, el hecho de que la leyenda haya surgido específicamente en esa región, específicamente vinculada a María Magdalena, no es completamente aleatorio. El sur de Francia tiene una densidad de tradiciones vinculadas a María Magdalena que no tiene equivalente en ninguna otra región de Europa. Y esas tradiciones son genuinamente antiguas, anteriores en siglos a cualquier falsificación moderna. Alguien, en algún momento de los primeros siglos del cristianismo, estableció en esa región una conexión entre María Magdalena y el territorio que fue suficientemente importante para sobrevivir durante 2000 años. ¿Qué tipo de conexión tiene esa persistencia? ¿Una simple leyenda de peregrinación? ¿O algo más concreto? En la próxima sección vamos a explorar exactamente por qué la existencia de descendientes de Jesús, si pudiera ser verificada, sería tan amenazante para la Iglesia institucional que justificaría, en la lógica del poder institucional, medidas extraordinarias para suprimirla. La respuesta no es teológica, es estructural, y es más perturbadora que cualquier thriller de ficción. Prepárate para entender por qué la existencia de descendientes de Jesús sería tan amenazante para la Iglesia que justificaría en la lógica fría del poder institucional medidas extraordinarias para suprimirla. Necesitas entender la arquitectura del poder eclesiástico desde sus fundamentos. El poder de la Iglesia Católica descansa, en última instancia, sobre dos pilares interconectados. El primero, la unicidad absoluta de Jesús. Jesús no como un profeta extraordinario entre otros profetas, no como un maestro espiritual iluminado entre otros maestros, sino como el Hijo de Dios encarnado, único en la historia, sin precedente, sin equivalente, sin continuación en la tierra que no pase por la institución que él supuestamente fundó. El segundo, la autoridad exclusiva de la Iglesia como mediadora entre ese Jesús único y la humanidad. La sucesión apostólica que conecta al Papa actual directamente con Pedro, que conecta a Pedro directamente con Jesús, que hace de la Iglesia la única vía legítima de acceso a la salvación. Esos dos pilares son interdependientes. Si el primero se debilita, el segundo colapsa, y la existencia de descendientes físicos de Jesús debilita el primero de maneras que ningún concilio puede remediar. ¿Por qué? Veamos la lógica con precisión. Si Jesús tuvo hijos, la primera implicación es que Jesús tuvo vida sexual, y la vida sexual de Jesús en la teología que la Iglesia ha desarrollado durante 16 siglos es incompatible con su naturaleza divina tal como esa naturaleza fue definida en el Concilio de Nicea en 325 d. Calle, id, refinada en los concilios posteriores. La divinidad de Jesús, en la versión nicena que se convirtió en ortodoxia, implica impasibilidad, la incapacidad de ser afectado por las pasiones humanas que en la teología medieval fue interpretada como incompatible con el deseo sexual. Un Jesús que tenía vida sexual era un Jesús más humano de lo que la teología oficial podía acomodar. Eso no es una deducción lógica necesaria. Los teólogos más sofisticados del período eran conscientes de que la doctrina de la encarnación, Jesús como completamente humano y completamente divino en principio podía acomodar una sexualidad humana, pero la tradición que prevaleció eligió no ir en esa dirección, y eligió no ir en esa dirección porque las implicaciones institucionales de hacerlo eran demasiado disruptivas. La segunda implicación es más directamente amenazante para la estructura de poder. Sí, Jesús tuvo descendientes vivos. Esos descendientes tendrían una reclamación de autoridad espiritual que ninguna institución puede fabricar y que ninguna institución puede cancelar. ¿No sería la autoridad fabricada de la sucesión apostólica una cadena de imposición de manos que los historiadores pueden cuestionar en múltiples puntos? Sería la autoridad de la sangre, la autoridad biológica, verificable con un análisis de ADN,
y en una tradición el judaísmo, del que el cristianismo emerge, donde la autoridad religiosa y política estaba frecuentemente vinculada al linaje, donde el sacerdocio y el reino dependían de quién eras por nacimiento. Esa autoridad de la sangre no era un concepto abstracto, era la forma más concreta y más incontestable de legitimidad. Un descendiente verificable de Jesús sería, en ese marco, más legítimo como autoridad espiritual que cualquier papa, más legítimo que cualquier obispo, más legítimo que cualquier estructura eclesiástica construida sobre la base de una sucesión apostólica que nunca ha podido ser verificada independientemente. ¿Ves la amenaza estructural? No es que los descendientes de Jesús necesariamente reclamarían ese rol. La amenaza es que su mera existencia verificada demostraría que la estructura de autoridad de la Iglesia es contingente, construida, institucional, no divina e inmutable como la Iglesia afirma que es. Y aquí está el tercer motivo, el más urgente para la lógica del poder patriarcal que Brown expone. María Magdalena como madre de los hijos de Jesús, si esa fuera la realidad histórica, no sería simplemente una figura importante en la historia cristiana primitiva, sería la portadora de la herencia más sagrada del cristianismo, el recipiente del sang real, la persona cuya descendencia tendría la mayor legitimidad espiritual posible en el marco del propio sistema de valores cristiano. Y María Magdalena era mujer. Si la linaje más sagrada del cristianismo fluía a través de una mujer, entonces el argumento de la exclusión femenina de la autoridad religiosa que la Iglesia ha sostenido durante siglos con apelaciones a la voluntad de Jesús queda completamente invertido. La voluntad de Jesús, expresada en la elección de con quien tuvo hijos, habría sido depositar la herencia más sagrada exactamente en una mujer. Ese es el triple motivo que Dan Brown articula a través de su ficción. Y cada uno de los tres tiene una base histórica que va más allá de la novela. La supresión de María Magdalena fue real. El Vaticano la admitió. La construcción del celibato sacerdotal sobre la premisa del celibato de Jesús tiene una historia documentada, y la estructura de poder que dependería de que Jesús no tuviera descendientes, la estructura de la sucesión apostólica, como única fuente de autoridad espiritual legítima, es verificable en los documentos de la propia Iglesia. Brown no inventó la amenaza, identificó una amenaza real y la dramatizó. La pregunta es, ¿qué hace una institución con 2000 años de historia y 90 millones de creyentes cuando esa amenaza se vuelve tecnológicamente verificable? Eso es lo que vamos a explorar en la próxima sección. Y la respuesta no es tranquilizadora. No te vayas. En el Código Da Vinci, el villano que ejecuta los asesinatos es Silas, un monje albino del Opus Dei, convencido de que mata en nombre de Dios, siguiendo órdenes de una cadena jerárquica que sube hasta él. Maestro, una figura que en la resolución de la novela resulta ser alguien diferente de quien el lector espera. Brown eligió ese personaje específico para articular una verdad que la ficción puede decir de manera más directa que el análisis histórico, que las instituciones que tienen suficiente poder y suficiente miedo hacen exactamente lo que necesitan hacer para sobrevivir, y que el vocabulario religioso puede ser usado para justificar prácticamente cualquier acción. ¿Tiene el Opus Dei asesinos en la realidad? No, eso es ficción. ¿Ha usado la Iglesia Católica la violencia para suprimir tradiciones que amenazaban su autoridad? Eso no es ficción. Eso es historia documentada. La Cruzada albigense de 1209, el exterminio sistemático de los cátaros del sur de Francia, exactamente la región donde las tradiciones sobre María Magdalena son más antiguas y más arraigadas. Más de 20.000 personas masacradas en la toma de Béziers en un solo día, según las crónicas contemporáneas. Una de las masacres religiosas mejor documentadas de la historia medieval. ¿Por qué esa región específica? ¿Por qué esas comunidades específicas? Los cátaros tenían una teología que difería radicalmente de la ortodoxa romana en múltiples puntos, pero su característica más amenazante para Roma era esta: no reconocían la autoridad sacramental de la Iglesia, no creían que la salvación requiriera de sacerdotes ordenados.
Tenían acceso directo a lo sagrado sin mediación institucional, y tenían una veneración específica, documentada, por María Magdalena. ¿Esa conexión es coincidencia? Quizás, pero es el tipo de coincidencia que los historiadores de mentalidades medievales no descartan sin análisis. La Inquisición, establecida formalmente en 1184, refinada y ampliada a lo largo de los siglos siguientes, el instrumento más sistemático de control ideológico que el mundo medieval conoció, con archivos en los que se documentan los crímenes en la terminología de la época de personas que desafiaban la ortodoxia. ¿Qué tipo de desafíos generaban la persecución más severa? Los que tocaban los fundamentos de la autoridad eclesiástica, los que cuestionaban la mediación sacramental, los que sugerían que el acceso a lo divino era posible sin pasar por la institución. Exactamente el tipo de desafío que la existencia de una linajem sagrada representaría, y el Banco Ambrosiano, la historia que mencionamos en el video sobre el Opus Dei, el Banco Vaticano que colapsó en 1982 con conexiones documentadas a la logia masónica P2, a la mafia italiana, y a fondos que financiaron operaciones políticas y paramilitares. Su presidente encontrado muerto colgado bajo un puente de Londres. La Iglesia pagando $244 millones como reconocimiento moral de responsabilidad. ¿Qué tiene que ver eso con la linajem de Jesús? Directamente, nada probado, pero el caso del Banco Ambrosiano demuestra algo fundamental. La Iglesia Católica, cuando opera en las zonas de sombra del poder, tiene capacidades que van muy por delante de lo que cualquier organización religiosa debería necesitar. Un banco, conexiones con la mafia, con logias masónicas, con financiamiento de operaciones que los gobiernos europeos investigaron como crímenes. Una institución que se presenta como moralmente superior a las instituciones seculares y que opera, en sus zonas de sombra, con la misma lógica del poder que cualquier otra institución con recursos suficientes. Ese no es el Opus Dei ficticio de Brown, es la Iglesia real, y ahora, Rennes le CHTAU como punto de inflexión narrativo, el pequeño pueblo de Languedoc que se convirtió en el epicentro del mito del priorato y de la linajem sagrada. Lo que hace ese lugar específicamente relevante en este video es algo que no hemos mencionado todavía: la cantidad de personas que han muerto de manera misteriosa o que han desaparecido en conexión con investigaciones sobre ese pueblo y sus misterios en los últimos 50 años. No es una lista larga, pero es una lista inusual para lo que debería ser el entorno académico de la investigación histórica. Noel Corbu, quien popularizó la historia de Saunirre en los años 50, murió en un accidente de tráfico. Pierre Plantard, el fabricante de los Dossier Secrets, fue encontrado muerto en circunstancias que sus seguidores describieron como sospechosas. Varios investigadores del misterio de Rennes le CHTAU en los años 70 y 80 encontraron obstáculos inusuales en sus investigaciones: intimidaciones, pérdida de documentos, intervenciones que nunca fueron explicadas completamente. ¿Es todo eso evidencia de una conspiración activa para proteger la linajem sagrada? Probablemente no. Las muertes por accidente ocurren, los documentos se pierden, las intimidaciones pueden tener múltiples fuentes, pero la densidad de incidentes alrededor de una geografía y una temática específica, la región donde las tradiciones sobre María Magdalena son más antiguas. La teoría de la linajem sagrada no puede ser completamente descartada sin análisis, y la pregunta que Dan Brown planta en el centro de su ficción: ¿qué haría una institución para proteger un secreto que amenaza su existencia? Tiene respuestas históricas concretas que la ficción no necesita fabricar. La historia ya las fabricó. En la próxima sección vamos a ver por qué esas respuestas históricas son más urgentes que nunca en 2026. No te muevas, estamos en 2026, y la conspiración que Dan Brown dramatizó en el Código Da Vinci, la conspiración para suprimir la evidencia de los descendientes de Jesús, está enfrentando en este momento una amenaza que ningún instrumento de supresión del pasado pudo haber anticipado. La ciencia genómica. Déjame explicarte con precisión lo que esto significa para la teoría de la linajem sagrada. En 2026,
La base de datos genómica global contiene el perfil genético de más de 40 millones de personas. Esas personas han sometido voluntariamente su ADN a análisis en empresas como 23andMe, Ancestry.na y sus equivalentes académicos. Ese ADN contiene información sobre el origen geográfico de sus ancestros, sobre sus conexiones familiares, sobre los haplogrupos que los vinculan a poblaciones específicas en períodos históricos específicos. Esa base de datos es distribuida. No está en un único servidor que pueda ser hackeado o destruido. Está en múltiples sistemas, en múltiples países, bajo legislaciones de privacidad que ninguna institución religiosa puede modificar. Y esa base de datos puede, en principio, identificar algo que antes era imposible. Líneas de transmisión genética con características de origen levantino del primer siglo que se transmitieron a través de familias del sur de Francia durante 2000 años. No prueba que esa línea desciende de Jesús específicamente. Para eso necesitarías ADN de Jesús para comparar. Y no lo tenemos, pero identificaría algo que haría la pregunta radicalmente más específica: familias con un haplogrupo judío del período del Segundo Templo, con documentación histórica que remite a la región de Languedoc desde la Edad Media, con conexiones genealógicas a líneas nobiliarias medievales que reclaman ascendencia inusual. Eso no prueba la linaje sagrada, pero hace la pregunta inescapable, y aquí está lo que está ocurriendo en 2026. Varios proyectos de investigación genealógica, incluyendo el de la Universidad de Toulouse sobre la nobleza medieval occitana que mencionamos en un video anterior, están produciendo datos que serán interpretados a través del filtro de la teoría de la linaje sagrada por millones de personas, independientemente de la intención de los investigadores. Los investigadores trabajan con objetivos académicos específicos, pero sus datos son públicos, y la inteligencia artificial de 2026 puede analizar esos datos en combinación con las bases de datos genealógicas y genómicas existentes de maneras que ningún investigador individual tiene capacidad de hacer manualmente. El cruce de datos genealógicos medievales con datos genómicos modernos, procesado por algoritmos de aprendizaje automático, puede producir resultados que ningún concilio vaticano puede desacreditar con una declaración de prensa. ¿La Iglesia lo sabe? Absolutamente. La Pontificia Academia de las Ciencias, que incluye entre sus miembros a algunos de los genetistas y bioinformáticos más importantes del mundo, tiene plena conciencia de lo que la genómica moderna puede hacer con preguntas sobre linajes históricos, y la respuesta de la Iglesia no es ignorar esa capacidad, es anticiparla. En los últimos 2 años, el Vaticano ha intensificado su producción de contenido académico sobre los orígenes del cristianismo. Ha financiado estudios específicamente diseñados para establecer el marco interpretativo dentro del cual cualquier hallazgo genético potencialmente relevante debe ser entendido. Ha hecho declaraciones sobre la naturaleza espiritual de la linaje de Cristo que no depende de ninguna continuación biológica. Es la vacunación narrativa que mencionamos en el video anterior. Construir el marco antes de que los datos lleguen. Y aquí está el cliffhanger que este video necesita plantearte directamente. ¿Qué pasaría si los datos llegaran antes de que el marco estuviera completamente construido? ¿Qué pasaría si en algún laboratorio del sur de Francia, o de Israel, o de cualquier lugar donde se estén cruzando datos genealógicos medievales con genómica moderna, apareciese una línea genética que cumpliera todas las características que la teoría de la linaje sagrada predice? ¿Cómo respondería la Iglesia? ¿Qué haría la Pontificia Academia de las Ciencias? ¿Cuánto tiempo tardaría el Vaticano en declarar el resultado irrelevante para la fe, insuficiente como evidencia, o directamente falso? Y la pregunta más perturbadora de todas: ¿habría alguien dispuesto a asegurarse de que esos resultados nunca fueran publicados? No en el sentido novelístico de Brown, un asesino albino en la noche, sino en el sentido institucional que la historia documenta: la presión sobre los investigadores, el control del financiamiento, la influencia sobre los canales de publicación,
la capacidad de hacer que una carrera académica se vuelva imposiblemente difícil para alguien que publica en el momento incorrecto, sobre el tema incorrecto. Ese tipo de supresión no requiere violencia, requiere poder. Y el poder, el Vaticano lo tiene. En la conclusión vamos a atar todos los hilos. Y voy a hacerte las preguntas que importan de verdad. No te muevas, hemos llegado al final. Y quiero hacer lo que esta serie siempre ha hecho. Darte la verdad sobre qué es sólido, qué es especulativo, y qué es genuinamente incierto. Lo que sabemos con certeza, la Iglesia Católica ha usado la violencia institucional a lo largo de su historia para suprimir tradiciones y comunidades que amenazaban su autoridad. Eso no es teoría conspirativa. La cruzada albigense está en los libros de historia. La Inquisición está en los registros. Los textos quemados están documentados en los textos que sobrevivieron. También sabemos que la supresión de María Magdalena como figura de autoridad fue real y deliberada, que el proceso de canonización del texto bíblico involucró la exclusión de textos que presentaban versiones de Jesús más humanas y más favorables a la autoridad femenina, y que la Iglesia ha gastado recursos significativos en campañas de relaciones públicas, en producción académica, en presión institucional para controlar la narrativa sobre el Código Da Vinci y sus implicaciones, lo que es interpretación bien fundada, que la existencia de descendientes verificables de Jesús representaría una amenaza estructural para la arquitectura de la autoridad eclesiástica, que la linaje sagrada, si pudiera ser verificada, socavaría simultáneamente el argumento de la unicidad de Jesús como fundamento exclusivo de la autoridad eclesiástica, el argumento del celibato sacerdotal, y el argumento de la exclusión femenina del sacerdocio, y que en 2026, con la genómica y la digitalización de archivos medievales en su estado actual, esa verificación es más posible que en cualquier momento anterior de la historia. Lo que sigue siendo ficción, los asesinos específicos, Silas, el maestro, el Priorato de Sion como organización con continuidad histórica de 900 años, la conspiración activa y coordinada con miembros específicos y planes operacionales detallados. Eso es ficción. Brown lo dijo y lo repitió, pero aquí está la revelación final. La distinción entre la ficción de Brown y la realidad no es tan clara como sus críticos quieren hacer creer, porque la ficción de Brown no dice que la Iglesia tiene asesinos, dice que la Iglesia tiene intereses que proteger, recursos para protegerlos, y una historia que documenta su disposición a usar esos recursos de maneras que ninguna organización con pretensiones morales debería usar. Eso no es ficción, eso es historia, y la pregunta que esa historia plantea en 2026, la pregunta que ningún concilio puede responder definitivamente es esta: ¿qué haría la Iglesia si la evidencia llegara? No en el sentido de si mandaría asesinos, en el sentido más fundamental, ¿podría la Iglesia como institución sobrevivir la verificación de la linaje sagrada? ¿Podría encontrar una manera de incorporar esa realidad sin que colapsara la arquitectura de su autoridad? La respuesta que los teólogos más progresistas dentro de la propia Iglesia ofrecerían es: sí, si la institución tiene la valentía de reformarse, si acepta que su autoridad no descansa en la unicidad genética de Jesús, sino en la profundidad y la vigencia de sus enseñanzas, si admite que la mediación sacramental es un servicio a la comunidad, no un monopolio sobre lo sagrado. Esa Iglesia podría sobrevivir, podría incluso fortalecerse, pero la Iglesia como institución de poder, la Iglesia que controla el acceso a los archivos, que ejerce presión sobre los académicos, que gasta millones respondiendo a novelas de ficción, esa Iglesia no está buscando reformarse, está buscando sobrevivir en su forma actual. Y esa es exactamente la tensión que Dan Brown capturó, no entre la fe y la ciencia, entre la fe genuina y el poder institucional que la administra en su propio nombre. Ahora, las preguntas que quiero que te lleves: si los descendientes de Jesús pudieran ser verificados genéticamente, ¿cambiaría eso tu fe? ¿Te acercaría a Jesús o te alejaría? ¿O simplemente confirmaría lo que ya sabías sobre su humanidad? ¿Qué tipo de institución merece administrar una tradición espiritual que tiene en su corazón la enseñanza de que el poder debe servir, no dominar? La que lleva siglos acumulando poder y suprimiendo alternativas.
o la que tenga la valentía de someterse a las mismas preguntas que le exige a sus creyentes. Y si Dan Brown tenía razón en lo más fundamental, no en los detalles de su triller, sino en el diagnóstico estructural que debería cambiar. ¿En la Iglesia? ¿En la manera en que entendemos la autoridad religiosa? ¿En la manera en que leemos la historia cristiana? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas que importan, las que la historia no puede dejar de hacer. Deja un comentario ahora mismo. Escribe, ¿Jesús tuvo hijos? ¿O es todo ficción? Y cuéntame qué es lo que más te impactó de todo lo que escuchaste hoy. Esa conversación en los comentarios es el corazón de esta comunidad. Comparte este video con alguien que hace preguntas sobre su fe sin encontrar respuestas satisfactorias en los canales oficiales, con alguien que siente que la historia oficial tiene más huecos de los que admite, con alguien que cree que la verdad, aunque sea incómoda, siempre vale más que la comodidad de no preguntar. Suscríbete y activa la campanita, porque el próximo video de esta serie entra en el territorio más íntimo de todos. Hasta ahora hemos explorado a Jesús desde afuera, sus relaciones, su linaje, su papel en la historia. En el próximo video, entramos adentro, en sus enseñanzas más privadas, en lo que dijo en los momentos en que no había multitudes, en lo que los textos apócrifos preservan de sus palabras más profundas y más radicales, las palabras que la Iglesia no quiere que sean las primeras que escuches cuando piensas en Jesús. Hasta entonces, y lleva contigo la pregunta que define esta serie: si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué diría sobre la institución que se construyó en su nombre? La respuesta está en los evangelios, en todos ellos, en los canónicos y en los que fueron enterrados en el desierto. Solo hay que atreverse a leerlos.